Constantemente hay algo en nuestras vidas. Muchas veces queremos ser mejores que los demás. ¿Saben? Y constantemente nos marcamos como mejores. Hay algo que nos lleva a competir, ¿no es cierto? O simplemente algo que nos hace sentir mejores. Pero en nuestra vida cristiana, cuando hablamos de nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, yo creo que debemos de tener cuidado. Y vamos a ir aprendiendo algunas cosas el día de hoy. Vamos a leer Filipenses, regresamos a nuestra serie de Filipenses después de esta pausa de la Semana Santa. Vamos a regresar a Filipenses capítulo 3, versículo 7. Voy a leerlo, dice así. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Qué les parece si oramos y entregamos entonces esto en las manos de Dios? Dios, en esta tarde venimos delante de ti, te queremos entregar todo este tiempo en tus manos, te queremos pedir también que seas tú, pues, hablando a nuestras vidas y corazones, permitiéndonos recibir ese mensaje que tienes especialmente para nuestras vidas y corazones. Dios, quiero pedirte también que seas tú usándome. Por favor, habla a través de mí y trae ese mensaje a través de mí, Padre. Úsame para tu gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En Filipenses capítulo 3, que es lo que vamos a estar estudiando, los primeros versículos, dice lo siguiente. Filipenses capítulo 3, versículos del 1 al 2, dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. ¿Pueden decir esa palabra conmigo? Gozaos en el Señor. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Interesante. Entonces el apóstol Pablo comienza esto diciendo, por lo demás, como diciendo, ahora les voy a decir algo más, ¿verdad? Y comienza con esta frase, gozaos en el Señor. Ahora, si toda la carta de Filipenses pudiera tener un título, sería este. ¿Saben? El apóstol Pablo en repetidas ocasiones dice que nos gocemos en el Señor, que nos gocemos en el Señor. Él mismo habla de gozarse en el Señor y es algo que se repite constantemente en Filipenses. Ahora, nosotros como hijos de Dios debemos de tener la capacidad o habilidad de tener ese gozo. ¿Saben? Nosotros debemos de buscar o tener esa capacidad de tener alegría, de tener gozo, de tener contentamiento, de tener placer y felicidad en el Señor. Ojo, porque dice, gócense ¿en quién? No dice que nos gocemos en los placeres de la vida, no dice que nos gocemos en otras cosas, ¿verdad? En personas o en algo material. No, dice gócense en el Señor. Entonces nuestro gozo, nuestra felicidad, nuestro contentamiento, nuestro placer, al final todo debería ser hacia el Señor, hacia Dios. ¿Saben? No tanto tampoco en las circunstancias que tenemos o en las situaciones de nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque también si nosotros hacemos eso, ¿saben? Si nosotros comenzamos a poner nuestro gozo en las circunstancias o dependiendo de las circunstancias, imagínense, vamos a estar dependiendo de algo tan fluctuante, ¿saben? Tan cambiante. Porque nosotros sabemos que en nuestras vidas hay subidas y bajadas, ¿cierto? En todo momento. Y está constantemente cambiando todo. Pero más bien entonces, gocemos, o sea, hay que buscar gozarnos en el Señor. Porque es Dios quien hace que todo funcione. Porque es Dios quien tiene todo bajo control. Ahora, ¿por qué esto también? Dios es el único en quien nuestro gozo puede permanecer constantemente. Lo repito. Dios es el único en quien nuestro gozo puede permanecer constantemente. ¿Saben?
Y ese gozo constante, como les digo, solo puede venir de Dios. Y viene de Dios cuando nosotros creemos en Él y viene cuando le creemos a Él, ojo. Porque entonces eso nos lleva a estar plenos, a estar llenos, a estar satisfechos. ¿Saben? Y es algo bueno. Ahora, fíjense, gócense en el Señor. ¿Cómo está dicho? Gócense en el Señor. Está de una forma imperativa, ¿cierto? Gracias. Imperativa. No está preguntando, no está sugiriendo, no está, ¿sabes? ¿Por qué? Porque al final también es algo que tú y yo tenemos que entender, que esto lo tenemos que trabajar nosotros. ¿Están conmigo? El gozarnos en el Señor es algo que tenemos que trabajar nosotros. Sí, no solamente debemos esperar y estar viendo a ver cuándo vamos a ser felices. No, tú y yo tenemos que estar trabajando activamente en mantener esa actitud de gozo en Dios. ¿Escucharon, iglesia? Tú y yo tenemos que estar trabajando activamente en mantener ese gozo, esa actitud de gozo en Dios. Aún en las circunstancias difíciles. ¿Por qué? Porque fíjense, muchas veces nosotros podemos caer en quejarnos también constantemente. ¿Aquí quién es quejoso profesional? No levante la mano. Pero aquí hay quejosos profesionales, ¿verdad? Y entonces viven de manera inconforme todo el tiempo. Ay, esto que tengo, ay, este trabajo, ay, esta casa, ay, esto que tengo acá, y esto que mi carro, y esto, ¿verdad? Y se la viven constantemente. Yo creo que todos hemos conocido a alguien así, ¿verdad? Y son los quejosos profesionales, no hacen otra cosa más que quejarse. Y viven de manera inconforme. Y al final, el tener eso, ¿sabes qué va a pasar? Vas a desviar todo de no sentir gozo en tu vida. ¿Sabes? Porque al final esas actitudes atacan directamente el gozo y la felicidad. Entonces, tenemos que frenar eso. Si lo estamos detectando en nuestras vidas, si aquí hay algún quejoso profesional, frena eso en tu vida. Detente de eso. ¿Sabes? Y busca entonces el gozo en el Señor. ¿Están conmigo? Se quedaron muy callados todos. Muy bien. A ver, no es fácil, ¿sabes? A veces nuestra mente misma comienza a pensar, ¿no? Y entonces pudiéramos decir, es que Dios está siendo injusto conmigo. Es que, ¿por qué me está pasando esto a mí? Si yo soy el que más sirve en la iglesia, ¿cómo es posible, verdad? Así es. ¿Saben? ¿Y cómo, verdad? Y entonces eso ocasiona que puedas estar frustrado en tu vida. Y que comiences a fallar también en tu confianza que tienes en Dios. Y es por eso que nosotros no podemos, o más bien no debemos, escúchenme en esto, no debemos de caer en rendirnos pasivamente a una tristeza profunda, sino más bien a luchar. Rechacen la queja, por favor. Rechacen la inconformidad. Rechaza también la autocompasión. Y esa tristeza que te aleja de Dios. Por eso entonces Pablo dice, gócense en el Señor. Oye, ¿sabes de dónde estaba escribiendo esto Pablo? Pablo estaba en la cárcel. O sea, no estaba pasando un momento tan a gusto, ¿verdad? Como para decirte, yo estoy acá en las Bahamas, ¿verdad? Gócense en el Señor conmigo. No. El apóstol Pablo está en la cárcel. Y no creo que estar en la cárcel sea algo bonito, ¿verdad? Es algo fuerte, es algo que causa dolor, es algo que trae
varias cosas, pero aún así Pablo escribe, oye, gócense en el Señor. Es interesante, ¿no? Confíen en Dios a pesar del dolor, mantengan una vida rendida a Dios, una vida agradecida a Él, a pesar de cuál sea la circunstancia. Y este es un pequeño paréntesis, ¿verdad? Porque ni siquiera va la enseñanza aquí, pero me encanta. Me encanta lo que enseña Pablo solamente con decir una frase. Gócense en el Señor. Después dice, y a mí no me es molesto el escribir las mismas cosas. ¿Por qué? Dice, para vosotros es seguro. Yo les quiero decir algo, iglesia. A mí como pastor no me es molesto tampoco enseñarles y hablarles las mismas cosas. ¿Sabe? Porque esto sirve para todos. Sirve para cada uno de ustedes. Al final, cada una de las enseñanzas son por nuestro bien. ¿Sabes? Probablemente el apóstol Pablo dice esto porque el apóstol Pablo había escrito varias veces y a ver, ya van varias veces que repite lo de gozarnos en el Señor y repite varias otras cosas, ¿verdad? Ahí en Filipenses. Y esto lo hace porque es necesario, ¿sabes? Es muy necesario. ¿Por qué? Porque a veces no entendemos las cosas y por eso no se nos debe decir solamente una vez. Esa es la realidad. Si alguien llega y nada más te dice, oye, vamos a suponer, una mamá le dice a su hijo, oye, no le pegues a tu hermano. No se lo dice solo una vez, ¿verdad? Se lo tienes que decir cada rato, porque si no le va a ir a pegar. Porque así somos. Y a lo mejor ya no nos dicen, no le pegues a tu hermano, ya nos dicen otra cosa. Oye, no le pegues a tu jefe. No es cierto. No le pegan a su jefe. Los van a despedir. Pero la base de la enseñanza es la repetición, ¿saben? Y es algo necesario. ¿Están conmigo? La verdad es que es necesario. Por eso Pablo dice, bueno, no me es molesto escribiros, porque la verdad es que necesito decírselos. Necesito decirles una y otra vez lo que tienen que hacer. O advertirles una y otra vez. Y ahora Pablo va a comenzar a dar un mensaje interesante. Dice, guardaos de los perros. Para los que tienen perros, no se refiere a sus mascotas. ¿Saben? Es una forma fuerte de decirle a los legalistas. Había muchos legalistas problemáticos que estaban tratando de engañar a la gente en la iglesia. ¿Saben? Y Pablo dice, guardaos de esos perros. ¿Saben? La realidad es que ahorita a lo mejor tú ves y un perrito, pues dices, está bonito, y muchos tienen mascotitas y así. Pero en el contexto judío, la verdad es que los perros eran algo muy despreciable. ¿Saben? No era algo tan padre, o sea, no era algo así que ellos tenían de mascota tanto, ¿saben? Entonces era algo muy despreciable tener un perro. O bueno, más bien los perros, pues, eran despreciables. Entonces realmente es un término despectivo que Pablo está usando. Ahora, había personas que estaban haciendo unas cosas incorrectas. Y eso es a lo que se refería Pablo. Por eso continúa, dice, guardaos de los perros, también dice, guardaos, ¿de qué? De los malos obreros. Aquí no se refiere a malos trabajadores, ¿verdad? ¿A quiénes se refiere? A los que obran con mal, ¿verdad? A los que hacen el mal. Entonces Pablo vuelve a remarcar algo, ¿saben? Y es como, oye, cuídate de esos que obran con maldad. ¿Por qué? Porque están enseñando algo. Y lo que enseñan también es malo. Ellos están enseñando, ¿sabes qué están enseñando? Están enseñando justificación por obras. Cuídate de ellos. ¿Saben ustedes qué es la justificación por obras? Cuando te dicen, pórtate bien para que te vayas al cielo. Déjame te digo algo.
La realidad es que nadie se va a ir al cielo por portarse bien. Nadie. Nadie. ¿Estamos? Y esto es peligroso por varias cosas. Y es peligroso en la iglesia también por varias cosas. Primero es peligroso porque si tú enseñas a alguien a que se puede ganar el cielo, por así decirlo, con las puras obras, entonces esa persona trata de buscar con sus propias acciones, ¿verdad? Y pueden pasar dos cosas. Las personas va a haber personas que estén creyéndose, ¿verdad?, por encima de muchos, pensando que son los más santos. Pero también va a haber personas que se frustren de decir, es que soy mala persona, no puedo lograrlo. No puedo llegar no me voy a ganar el cielo nunca. Y entonces es peligroso por eso. Ahora, otra cosa peligrosa es que cuando somos creyentes y que ya sabemos de Jesús, lo peligroso es pensar que tú le tienes que sumar algo a Jesús. Entonces es peligroso porque al final es una mala doctrina, una herejía incluso. ¿Sabe? ¿En qué sentido? Pensar que le tienes que sumar algo al sacrificio de Cristo. Y tú no le tienes que sumar obras al sacrificio de Cristo. El sacrificio de Jesús fue suficiente. ¿Estamos? Porque esto es bien importante. Entonces Pablo está hablando de ellos y dice, hey, guárdense de esas personas. Porque al final son personas que están exagerando en la importancia de cosas que no son prioridad. ¿Sabes? ¿Qué es prioridad? Buscar a Cristo. Creer en Jesús, obviamente, ¿verdad? Y buscar a Jesús y tratar de relacionarnos con Él. Y entonces, en base a nuestra relación que tengamos con Dios, es de ahí de donde van a salir las obras, ¿verdad? No es que las obras estén mal. A ver, al final tenemos que ser buenas personas. Pero todo tiene que salir de la obediencia que tenemos a Dios. No al revés. Y esto es algo muy importante entonces. Saben, había en ese entonces, incluso desde el tiempo de Cristo, había personas llamados fariseos. Estos hombres comenzaban a enseñar muchas cosas y entre ellos había mandamientos humanos que ponían como si fueran mandamientos de Dios. ¿Sabe? De hecho, Jesús los regaña. Por ahí de Mateo 14, 15, de Mateo 14 al 17, por ahí van a ver ustedes. Ahorita se me fue la onda. Pero es en Mateo donde ustedes van a leer que Jesús dice y reprende, ¿verdad? Está hablando con unos fariseos. Los fariseos dicen, oye, pero ¿por qué tus discípulos hacen esto, verdad? ¿Por qué no se lavan las manos antes de así? O sea, empiezan a decir unas cosas así y Jesús dice, es que ustedes están poniendo mandamientos de hombres como si fueran mandamientos de Dios. ¿Saben? Y su corazón está lejos de mí. Y a veces así hay cosas, ¿sabes? A veces en las iglesias podemos llegar a tener ciertas reglas, ya sean personales ¿saben? O comunitarias, por así decirlo, en el sentido de si esta persona hace esto o hace el otro, entonces es buena persona, esto está bien o esto no, así, ¿saben? Y entonces cuando comenzamos a hacer ese tipo de cosas, cuando le sumamos esto a nuestra fe, es donde se vuelve malo. ¿En qué sentido? Vamos a suponer que yo dijera, bueno, es que, fíjense, no, bueno, es que ese ejemplo mejor no. Mejor no, se me ocurrió algo, pero no. Iba a decir lo de las faldas de las mujeres. No, pónganle ustedes un ejemplo, ¿verdad? Hay reglas a veces dentro de ciertas iglesias y comunidades. Y si no los hacen, se les señala a las personas. Oye, es que esto está mal y eres pecador. Y es como, caray. O sea, ni siquiera la Biblia menciona
Nada acerca de eso y ya es pecado. Y está interesante, ¿verdad? Está chistoso a veces. Pero por eso entonces Pablo dice, hey, guardaos de ellos. Guardaos de los malos obreros. ¿Por qué? Porque a veces enseñan esto también incluso por encima del Evangelio. También esos malos obreros llegan a enseñar cosas que están por encima del Evangelio. Bueno, según ellos. ¿Sí? Entonces debemos de tener cuidado. Cuídense de enseñanzas que les digan que el Evangelio no es importante ¿saben? Y por eso Pablo les dice, hey, guardaos de los mutiladores. También dice eso. Y esto es un extra, o sea, vuelve a repetir, es lo mismo, está hablando de las mismas personas. De los mutiladores del cuerpo. ¿Por qué? Fíjense, estas personas enseñaban que aquellos que se querían hacer cristianos o algo que se requería para los creyentes y seguidores de Cristo era la circuncisión. Y entonces si lo hacían, ellos podían ser cristianos y bueno, eso era lo que ellos enseñaban. Pero esto es una idea equivocada. ¿Estamos? O sea, es como si yo les dijera, para poder ser cristiano, tienes que hacer esto y inserten ahí cualquier cosa para que entonces puedas entrar al cielo. Y eso está mal. Esos hombres enseñaban y decían, tienen que circuncidarse. Tiene que haber una circuncisión para que entonces ustedes puedan ser creyentes. ¿Sabe? Algo que está incorrecto. Ahora, en la actualidad es eso, es como si alguien enseñara que primero tiene que ser alguien una buena persona para entonces poder ser aceptado por Dios. Que a ver, es una creencia peligrosa. ¿No les ha pasado? Yo he llegado a platicar con varias personas y no sé, digamos, a veces les cuentas, ¿verdad?, acerca de Cristo, acerca de ir a la iglesia, y es así como, no, es que todavía no estoy listo, dicen. Una de dos, ¿verdad? O quieren seguir pecando, o dicen, es que no me siento listo, ¿verdad? Me siento sucio, me siento pecador, como que no me va a aceptar Dios. Pero todo eso viene de estas malas enseñanzas. De pensar que tú te tienes que bañar antes de llegar a Cristo. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, Cristo dio un ejemplo que es bien increíble, la del hijo pródigo. Esta parábola del hijo pródigo es algo espectacular porque enseña, ¿verdad? Este muchacho va, se pierde completamente. Cuando regresa a casa, ¿saben? El padre sale corriendo detrás de su hijo, sale corriendo hacia su hijo y lo recibe y lo abraza. Y su hijo venía, pues, mal, ¿verdad? Venía sucio, venía quizá con sus ropas destruidas, todo oliendo mal, ¿verdad? Quizá. Y a ver, el padre de esta historia nunca dice, báñenlo primero, qué asco esta persona, ¿verdad? No, llega y abraza a su hijo y lo recibe. Y dice, tráiganme un anillo, ¿verdad? Porque vamos a restituirlo. Lo restituye como parte de la familia y entonces lo acepta, lo adopta y festeja, celebra. Porque Dios, claro, que nos ama aún siendo quienes somos. La palabra de Dios nos enseña esto. Cristo murió aun cuando nosotros éramos pecadores, aun cuando éramos enemigos de Dios. Cristo murió por nosotros. Entonces tú y yo necesitamos, iglesia, necesitamos entender que lo importante
Lo más importante es el Evangelio. No podemos dejarnos llevar por esa clase de enseñanzas y por eso Pablo dice, hey, tengan cuidado de estas personas. Tengan cuidado de aquellos que enseñan mal esto. Y así como esas hay un montón de enseñanzas equivocadas. ¿Saben? Yo les voy a decir también algunas. Iglesia, cuídense de aquellos que los van a alejar de Dios. Cualquiera que no les predique el Evangelio, ¿saben? En cualquier lugar donde comiencen a diluir el Evangelio, aléjense de esa clase de enseñanzas. ¿Estamos? Aquellos que se han alejado de la enseñanza de Cristo, aléjense de esa clase de enseñanzas. Porque hay lugares donde ya no enseñan a Cristo. Y dicen ser iglesias cristianas y no enseñan a Cristo. ¿Estamos? Esa es la realidad. Hay iglesias donde el evangelio se ha diluido, ya no te hablan de pecado. Mucho menos te van a hablar del infierno. Cuidado. Porque la Biblia enseña algo, y si se aleja de la Biblia, entonces cuídense de esas clases de enseñanzas. Porque todos ellos son esas personas que está Pablo diciendo. Son todos esos perros, esos malos obreros, y son esos mutiladores al final. Cuídense de enseñanzas de ese estilo, en verdad. Cuídense también de los que enseñan acerca de que nosotros somos el centro. Porque la realidad es que tú y yo no somos el centro de nada. Dios es el centro. Por ahí he escuchado pastores que te invitan a buscar en tu interior, porque en tu interior está la respuesta. No, en nuestro interior no hay respuesta de nada. La respuesta está en ¿quién? En Cristo solamente, en Dios. Tú y yo tenemos que buscar a Dios. Aléjense de las enseñanzas de Cash Luna y toda esa bola de gente. Uy, no lo tenía que decir. Si a los que les gusta el inglés también, Joel Osteen y todos estos, aléjense de ellos. No. ¿Saben? Cuidado. Y ya no estamos para quemar tanta gente. Después. Ahora, algo interesante es que estas personas de las que está diciendo Pablo, fíjense esto, ellos no estaban negando a Cristo como su Señor. O sea, Pablo enseña y dice, cuídense de lo que ellos enseñan, porque al final esta gente incluso parece ser cristiana. ¿Saben? ¿Por qué? Porque al final reconocen a Cristo. Pero cuídense. Porque si algo nos advirtió Jesús, si algo nos advierten los apóstoles también en varias ocasiones, es que esas personas son personas que están para enseñar cosas malas, para engañar a la gente sin que la gente se dé cuenta. La Biblia dice muy claro, ustedes no se van a dar cuenta. Tengan cuidado porque parecen ser enseñanzas correctas, no son enseñanzas correctas. Cuídense de esa gente. ¿Saben? Y es algo interesante esto. Pero yo también les digo eso, iglesia, cuídense de esa gente. Porque cuando dice el lobo vestido de abeja, ¿tú crees que vas a ver al lobo o lo vas a identificar? Lo vas a poder identificar si tienes una muy buena doctrina y si estás pegado a la Biblia, claro que sí.
De hecho, la Biblia dice que en la primera iglesia la gente, ¿saben qué hacía? Con la Biblia revisaba lo que todos los predicadores decían. Con la misma palabra de Dios ponían a prueba lo que hablaban. Y yo les voy a decir algo, iglesia, siempre pongan a prueba lo que yo hablo. Siempre. Si yo les digo algo, vayan a la Biblia, chéquenlo. A mí no me molesta. ¿Saben? Y si estoy mal, corríjanme. Con la Biblia. Pero tengan cuidado de aquellos que enseñan la doctrina peligrosa. Ahora, es chistoso porque ¿sabían ustedes que el apóstol Pablo tenía cierto humor, ¿eh? Era muy sarcástico y él se está burlando de ellos, de hecho, al decirles eso. Al decirles mutiladores, se está burlando de ellos. ¿Por qué? Porque es como decir, pues ustedes nada más están cortados y ya, ¿saben? Ustedes no tienen nada más. Nada más tienen una cortada ahí, ¿va? Pero bueno, Filipenses capítulo 3, versículos del 3 al 4 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Pueden leer este versículo conmigo? Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y dice Pablo, aunque yo tengo también en qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tienen que confiar en la carne, yo más. Ahora, empieza con esto, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Sí? Digan conmigo eso, nosotros somos la circuncisión. Fíjense, los legalistas, estos fariseos, creían que ellos eran los que estaban bien por estar circuncidados. Pero como ya vimos, Pablo dice, ellos están mutilados solamente. Ellos tienen una cortada. Los verdaderos circuncidados son aquellos que están circuncidados, por así decirlo, en espíritu. Son aquellos que siguen a Jesús de manera correcta. Ellos son los de la verdadera circuncisión. ¿Saben? Y entonces dice, los que servimos, siguiente parte dice, los que servimos a Dios. Y entonces eso define la verdadera circuncisión, ¿saben? ¿Por qué? Porque hay acciones que solo son externas. Hay acciones que solamente son, pues eso, son cosas externas, pero lo importante está dentro de tu corazón. Iglesia, tú puedes llegar a tener acciones externas o puedes tratar de querer aparentar, porque a veces eso podemos hacer. No cometamos este error. A veces la vida cristiana no se trata solamente de llegar aquí y aparentar y eso, ponernos una máscara de buenas personas, de buena gente, de ¿sabes? Sino realmente de algo que está pasando en nuestro corazón. No se trata solamente de aquellas cosas que hacemos en el sentido de acciones, ¿verdad? Porque alguien de aquí puede decirme que ha hecho cosas bien increíbles y todo, pero pudiera no tener su corazón cerca de Cristo. Y ahí es donde entonces estaría mal. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. El apóstol Pablo nos habla, al enseñarnos esto, nos está hablando también en el sentido para que nosotros entendamos que tenemos que cuidar nuestros corazones. Y de saber que nuestra vida cristiana no se va a tratar solamente de algo externo, de algo que nosotros creemos que al hacerlo está bien, sino algo que tiene que estar ocurriendo en nuestros corazones. Porque eso es lo importante. Y dice, ¿verdad? Los que servimos a Dios, en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nuestro gozo y nuestra confianza no está en nosotros mismos. No está en lo que nosotros podemos hacer para salvarnos, porque acuérdense, nosotros no podemos hacer nada para salvarnos. ¿Qué dice Efesios capítulo 2? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. Al final, nosotros, ¿sabes? No podemos hacer nada. Nuestras acciones no logran nada, sino nuestra fe en Jesús, eso sí. ¿Cuál es tu fe en Cristo? ¿Verdad? Si tu fe en Cristo está bien, ¿sabes? Porque también tenemos que entender algo, nosotros no tenemos la habilidad o capacidad de hacerlo. Y por eso Pablo dice, no teniendo confianza en la carne. ¿Puedes decir eso conmigo? No teniendo confianza en la carne. Si confiamos en nosotros, la verdad es un desastre. Si somos honestos, nosotros somos imperfectos. ¿Hay alguien aquí perfecto? La realidad es que nosotros somos imperfectos, somos pecadores. Nuestro pecado nos lleva a hacer cosas malas. No podemos poner nuestra confianza en la carne. ¿Saben? Luego a veces nosotros indirectamente lo hacemos. Y esto yo creo que nos ha pasado a todos. Todos. Cuando hemos tratado de pelear con una debilidad, cuando hemos tratado de pelear con una adicción o algo, ¿verdad? Imagínate. Pasa y tú has ido con Dios, ¿verdad? Vas delante de Dios y hasta te arrodillas y todo, y Dios, perdóname, no lo voy a volver a hacer, te lo prometo. La siguiente vez que lo haga, o más bien que vaya a suceder algo, no lo voy a hacer, voy a hacer mejor para ti. ¿Cuántos han orado algo así? Y ¿sabes qué es lo que ha pasado? Que la siguiente vez es peor. Caes igual, ¿sabes? Y caes y caes y caes y sigues cayendo. Porque al final nuestra confianza no debe estar en la carne. ¿Estamos? El apóstol Pablo dice, ¿verdad? En Romanos capítulo 7, hey, yo sé lo que es bueno y no lo hago. Sé lo que está bien y sé lo que está mal, y eso es lo que hago. No lo quiero hacer, pero lo termino haciendo, ¿sabes? Y el apóstol Pablo habla de esto, y es algo que nos pasa muchas veces. Nuestra debilidad en la carne, nosotros no podemos confiar en la carne. Pero adivina, el mismo apóstol, bueno, no adivina, ahí está la respuesta. El mismo apóstol Pablo da la respuesta en Romanos capítulo 7 y dice, ¿en quién confiaré? ¿Verdad? O ¿en quién me apoyaré? ¿Quién me va a librar de este cuerpo, de esta carne? La respuesta está en Jesús. Porque nosotros entonces nos tenemos que gloriar en Cristo. Nos tenemos que relacionar con Cristo. Nuestra confianza debe estar en Jesús. Para todo. Ahora, el apóstol Pablo menciona algo bien interesante. Dice, aunque yo también tengo en que confiar, o sea, si alguien dice que tiene que confiar, yo tengo más. ¿Por qué? Porque Pablo menciona que él estaba calificado. Fíjense, vamos a leerlo. Filipenses capítulo 3, versículos del 5 al 6. Dice así: circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Interesante. ¿Sabes por qué? Porque el apóstol Pablo está hablando acerca de lo que estos hombres creían. Estos hombres fariseos se creían mejores personas y se creían mejores cristianos que muchos otros. ¿Por qué? Porque estaban circuncidados, porque diferentes cosas. Y Pablo dice, si ellos se quieren gloriar con eso, yo puedo hacerlo y aún más. ¿Por qué? Porque yo estoy circuncidado al 8º día. Pablo tenía la circuncisión, según Levítico, capítulo 12, versículo 3. Pablo estaba obedeciendo la ley en ese sentido, había obedecido la ley, por así decirlo. Pablo también era del linaje de Israel. Era descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob.
Sí, por lo tanto era un heredero directo del pacto de Dios, por así decirlo, ¿verdad? Como decían ellos. Pablo era de la tribu de Benjamín, era un benjamita, una tribu que tenía bastante, pues era bien distinguida, ¿saben? Ahora, Pablo era hebreo de hebreos. Interesante esto. Pablo era hebreo de hebreos. ¿En qué sentido? Muchos judíos se avergonzaban del judaísmo en ese tiempo. Entonces muchos judíos intentaban vivir y actuar como lo hacían los griegos. Y hacían cosas, diferentes cosas, para evitar ser vistos como judíos y verse mejor como griegos, que no se distinguieran como judíos, ¿saben? Y por eso Pablo dice, no, yo sí soy hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Pablo era fariseo. Fíjense, los judíos pensaban que el pueblo de Israel era un pueblo de élite y todos los demás pueblos estaban por abajo, ¿no? Y entonces Pablo dice, en cuanto a los judíos, o sea, yo como judío, yo soy fariseo. Todavía él dice, yo estoy más arriba de todos los demás, como judíos. ¿Por qué? Porque así como estaba ese pueblo de élite, los judíos, Pablo era de esa secta de élite, que eran los fariseos. Ellos se dedicaban a estudiar profundamente la ley de Dios. El propio significado de fariseo es los separados, porque eran apartados para Dios, por así decirlo. Ahora, en cuanto a celo, dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, dice la siguiente parte. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Sabemos que Pablo persiguió la iglesia. ¿Por qué? Por el celo que tenía de Dios. Él tenía tanto respeto a la palabra de Dios que pensaba, él llegó a pensar que lo que estaban haciendo los cristianos eran herejías. Él pensaba que lo que estaban haciendo los cristianos iba en contra de lo que decía la ley. Y entonces él tenía mucho celo y llegó a perseguir a la iglesia. Otra cosa, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Por qué? Porque Pablo había alcanzado el estándar de justicia de los fariseos. Era de los más aceptados por los hombres. Aunque la realidad es que ya cuando comparas el estándar del hombre, está muy por debajo del estándar de Dios. Para ser considerado buena persona aquí en el mundo, nada más tienes que ser mejor que el pintor austríaco, ¿verdad? ¿No? Y entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tener en mente. Ahora, lo que está haciendo Pablo, es decir, en resumen, si alguien puede reclamar el que puede agradar a Dios solamente guardando la ley por obras y todo eso, soy yo. Pero no lo hago. Yo estoy más calificado que todos estos legalistas, ¿verdad? Y es como si yo les dijera, ¿verdad? Yo, nacido en cuna cristiana, presentado en el templo desde chiquito, crecido y enseñado en la iglesia. En cuanto a la doctrina, bautista de bautistas. Y en cuanto a celo, tengo el amor a la palabra y a la sana doctrina. Aparte, estoy llamado por Dios y tengo un ministerio pastoral. Y claro, uno podría presentarse así y decir, uy, wow, qué gran persona, ¿no? Pero la realidad es que, oye, estas cosas al final no son lo que nos hace mejores. Estas cosas al final no es lo que nos lleva a agradar a Dios. Claro, algunas cosas agradan a Dios, no digo que esté mal hacer cosas, ¿saben? Pero lo principal es Cristo. Y por eso Pablo dice, Filipenses capítulo 3, versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo.
¿Saben? A veces uno puede estar pensando, yo soy fulanito, yo soy el otro, yo tengo esto, hago estas cosas. Yo el otro día ayudé a alguien que lo necesitaba, yo el otro día ayudé a alguien a cruzar la calle, yo el otro día hice esto, ¿verdad? Y el otro día rescaté a un gatito de un árbol, no sé, ¿verdad? Y te pones y te cuelgas medallas. Y yo sirvo en la iglesia, y yo hago esto, yo hago el otro. Pero hey, al final todo esto no es lo que te lleva a... Me refiero, esto lo debes de estimar. Son tus ganancias, por así decirlo, pero estímalos como pérdida. Como dice Pablo, por amor de Cristo. Porque al igual que Pablo, tú puedes regodearte de tu vida. Y lo entiendo. ¿Sabes? Hay cosas que nos pueden llevar a pensar que somos mejores. Hay cosas que nos pueden llevar a pensar que somos buenos. O pensar que nosotros con esto nos acercamos más a Dios y le agradamos a Él. Pero nosotros no nos ganamos a Dios solamente por lo que hacemos, sino por nuestra fe en Cristo. Y fíjense, también aquí entra esto. Nosotros debemos de tener cuidado de no caer en ser esas personas de las que Pablo advierte. ¿Cuántos piensan que son mejores que otros? Es que como yo predico, es que como yo tengo esto, como yo canto, como hago la alabanza, entonces yo soy mejor que todos los que están ahí. No. Al contrario, tú y yo deberíamos de tener todo eso, por así decirlo, como pérdida por amor a Cristo. En el sentido de que todo eso que hacemos está rendido a Dios. Y ya lo habíamos aprendido en Filipenses capítulo 2. Nosotros debemos de tener la misma actitud que tuvo Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ¿verdad? Tomó forma de siervo. Y estando en la condición de hombre, ¿saben? Se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice Pablo, ¿verdad? Hey, seamos como Cristo, tengamos la misma actitud que tuvo Cristo. Si queremos ser mejores, entonces seamos mejores al acercarnos a Cristo, porque solamente Cristo nos va a poder hacer, ¿verdad?, mejores personas. Que no significa que te debes de sentir mejor que otras personas. Al contrario, Filipenses 2 también nos dice, acuérdense, debemos de estimar a los demás como mejores que nosotros. Debemos de servir, debemos de buscar entonces a Cristo. Un mensaje interesante, un mensaje que no es tan común, pero es algo importante para nuestras vidas.